Buenos días. Estábamos, estábamos cantando ahorita unas canciones de cuando estemos allá, ¿no? Y en esta semana que están presentando algunas películas, ya no presentan casi las películas de Dios, de Jesús, casi ya no, ¿no? Las han quitado, ya presentan unas que son como muy nuevas y que, y que por ahí vi unas que se apartan mucho de lo que es realmente el relato bíblico. Entonces, cuando se apartan mucho del relato bíblico, no me gusta verlas. Yo le decía a mi esposa en estos días cómo sería haber conocido a Jesús en persona, ¿no? Que a Jesús en persona, los que lo conocieron al principio no creían en él, no pensaban que él fuera el Mesías, dudaban mucho de él. Los mismos hermanos de Jesús, la familia de Jesús, pensaban, no creían en él. Ahorita que cantamos cuando estemos allá, ¿cierto? Cuando estamos cantando que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, es la única forma que nosotros podemos empezar a entender que si no fuera porque Jesús está en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, pues no estaríamos aquí, no seríamos objeto de su gracia, de su misericordia. Y a veces uno quisiera como decir, ya he creído, he recibido al Señor, creo que soy salvo, ya no quisiera como estar más aquí, como que ojalá como irme con él ya, que esto se acabe ya. El Pablo decía en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo hablándole a la iglesia en Filipo, que él quisiera irse con el Señor, pero en medio de todo eso que él estaba viviendo, en esa ansiedad de querer ir con el Señor, él pensaba que era necesario estar en la carne por causa de todas esas personas a las que él estaba llevando el mensaje del Evangelio. Y por eso a veces nosotros como que decimos, ya no quiero estar más aquí, ya no quiero hacer más esto, ya no quiero hacer lo otro. Pero cuando pensamos que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, tenemos que cambiar la manera de pensar. La manera de ver la fe, de ver el mensaje, tiene que cambiar cuando entendemos que no estamos aquí por nuestros propios medios o por nuestros propios méritos, sino porque estamos aquí porque a Cristo le pareció morir por nosotros, se entregó por nosotros y porque al Padre, antes de la fundación del mundo, planeó tenernos aquí. Si Dios no lo hubiera planeado, pues no estaríamos hoy aquí. Y no peor, no estaríamos siendo parte de esa iglesia universal, ¿no es cierto? Por eso nosotros, cuando entendemos y cuando nos identificamos con Cristo, cuando nos identificamos como cristianos, una de las cosas difíciles de entender y que por eso a veces quisiéramos como que esto se acabara y como que esto ya fin, es por lo que vemos en este mundo, todo lo que se ve en este mundo en cuanto al tema de las guerras, de la inequidad, de la desigualdad, de la injusticia y de los mismos problemas personales que a veces podemos tener en la casa, con los amigos, con los vecinos, en el trabajo. Nosotros vivimos en un mundo donde la relación, o mejor dicho, la reacción natural ante la injusticia es más injusticia. Es decir, cuando a una persona le hacen algo malo, ¿qué es lo más normal que se hace? Cuando a alguien le hacen algo malo. La vengarse. Es pagar con la misma moneda. Lo primero que a uno le viene a la mente cuando alguien le hace algo malo a otra persona es, uy, no, o a uno mismo, ¿no? Porque uno dice, a mí me hubieran hecho esa y ¿no? Yo no se la paso, ¿cierto? Yo no se la paso. Porque a nosotros desde pequeñitos nos enseñaron a defendernos, pero nos enseñaron a defendernos
de una forma, digamos, como, si a usted le pegó, pues péguele, ¿no? Si ese peladito en el colegio le está pegando, pues péguele usted también. No se deje pegar. Desde pequeños nos enseñaron a protegernos, pero a protegernos de la misma forma en la que nos atacaron. Es decir, a responder con la misma fuerza y de la misma forma ante cualquier agresión verbal o física. Nosotros venimos estudiando hace varios días ya el Sermón del Monte. Sermón del Monte que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Y en ese Sermón del Monte, Jesús, todas las enseñanzas que él ha dado en ese sermón, son enseñanzas que presentan un camino radicalmente distinto a todo lo que se había enseñado hasta su momento, a la época de Jesús, y aún a lo que hoy nosotros vivimos. Porque el Evangelio es radicalmente distinto al pensamiento del mundo. Entonces, el Evangelio es radicalmente diferente a lo que piensa la gente allá afuera. Por eso un cristiano es total o debe de ser totalmente diferente a uno que no, a una persona que no es cristiana. Cuando el cristiano es igual al que no es cristiano, no es cristiano. Cuando un cristiano actúa de la misma forma que actúa una persona que no es cristiana, que no tiene Cristo en su corazón, esa persona no es cristiana. Parece cristiano, puede verse como un cristiano, puede ir a una iglesia cristiana, pero no es cristiano, al final no lo es. Porque el mensaje del Evangelio es radicalmente diferente. Por eso el cristiano debe ser radicalmente diferente. Y esa, una de las enseñanzas que Jesús presenta es amar a los enemigos. Eso es diferente. Jesús dice orar por los que los persiguen. Vivir con una generosidad que desafíe toda lógica humana. Eso es ser cristiano. Por eso la enseñanza de Jesús no es solamente un ideal ético, no es lo que esperaríamos o lo que esperamos de una persona, no es solamente eso, sino que la enseñanza de Jesús es el reflejo del amor redentor de Dios. Cuando usted y yo hacemos las cosas diferentes a lo que espera el mundo, estamos mostrando el amor redentor de Dios. Por eso hoy vamos a explorar en esa enseñanza profunda y desafiante de Jesús, y la idea es cómo nosotros podamos vivirla en nuestro día a día, pero no es fácil, ¿cierto? No es fácil aceptar, o mejor, más que aceptar es aplicar a nuestra vida lo que Jesús nos enseña, llevar a la obra lo que Dios espera que nosotros hagamos. Por eso muchas veces dice en cuanto al perdón, ¿no? Que lo perdone Dios, porque yo no puedo, ¿no? ¿Yo acaso soy Dios para perdonar? Son personas que no pueden perdonar porque para poder perdonar yo tengo que tener a Cristo en el corazón. Tengo que identificarme con ese cambio radical que debe tener el cristiano. Si yo todavía no llego allá, entonces yo no puedo decir que soy cristiano. Ahora, no quiere decir que perdonar sea fácil, puede ser complicado, pero hay que hacerlo porque es un mandamiento. O el que dice, yo perdono pero no olvido. Perdonar no significa olvidar. Es que para poder perdonar y olvidar, eso solamente lo hace Dios. Dios sí perdona y olvida. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces nosotros tenemos que, a la luz de la Escritura, ver la manera de cómo podemos vivir eso que Dios nos enseña en la palabra, eso que Jesús hoy habla y es lo que vamos a estudiar en esta mañana. El tema de hoy lo hemos llamado amar a nuestros enemigos reflejando el amor de Dios. Así es como hemos llamado el tema de hoy. Amar a nuestros enemigos reflejando el amor de Dios. Y la enseñanza de hoy la vamos a basar en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 38 al 48. Precisamente ahí Jesús está hablando
acerca del amor a los enemigos. Vamos a leer el pasaje, verso 38, capítulo 5. Vamos a leerlo todo. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando yo leía este pasaje, decía, no, Jesús está pidiendo mucho aquí. Jesús está pidiendo mucho, pero no está pidiendo nada imposible de hacer. Dios nunca nos pide algo que usted y yo no podamos hacer. Jesús es el ejemplo claro de que las cosas las podemos hacer porque Él las hizo, por eso Él se hizo hombre. Dios se hizo hombre para demostrarnos a nosotros que muchas cosas sí se podían hacer. Por eso el primer punto de este estudio es romper el ciclo de venganza. Romper el ciclo de venganza. El pasaje inicia diciendo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa enseñanza de la ley mosaica era ojo por ojo y diente por diente, es no hacer contra la otra persona más de lo que esa persona me hizo a mí. Cuando nosotros vemos esas venganzas entre familias que son ilegales y que están en la ilegalidad, si alguien le hacía algo a un hijo, entonces iba el papá y le hacía algo al hijo, al primo, al hermano, y aún nosotros en cosas insignificantes también a veces llegamos a vengarnos mucho más de lo que pensamos. Ah, no me contestó, listo, o le voy a hablar toda la gente. Me dejó en visto el mensaje, listo, ahorita no le vuelvo a contestar en toda la. Nosotros doblamos lo que nos hacemos. Entonces la ley mosaica enseñaba eso. Vamos a responder en la misma medida que nos hicieron nosotros, pero eso no lo hacía la persona, no lo hacía unos líderes, unos jueces que el pueblo de Israel tenía. Ellos eran los que determinaban cómo iba a cobrarse eso, no la persona. Por eso, en los tiempos de Jesús, todos los religiosos de esa época habían sacado de contexto ese mandato del ojo por ojo y el diente por diente, que en un principio estaba limitado a una retribución, pero una retribución por parte del gobierno civil que tenía el pueblo. Y ellos lo sacaron de ese contexto y lo pusieron en una esfera equivocada, llevándolo a que fuera algo obligatorio en las relaciones humanas, en las relaciones personales. Entonces ya cualquiera podía llevar a cabo lo que a bien le pareciera retribuirle al otro por el daño que había recibido. Entonces, como hemos estudiado ya en otros domingos, aparte en todo lo que hablaba de la ley, lo que enseña Jesús de la ley, la estructura religiosa de su época había sacado de contexto muchas cosas y las habían llevado y las habían aumentado. Entonces, esta parte de la enseñanza de la ley mosaica no era una excepción. Entonces, esa práctica del ojo por ojo y diente por diente era una práctica judicial. Se llevaba a cabo por el gobierno civil que tenía el pueblo y que eso buscaba era limitar la venganza dentro del pueblo de Dios. Buscaba limitarla. Sin embargo, Jesús aquí introduce una nueva manera de hacer las cosas, una manera nueva de vivir.
no significa que hay que no resistir al que hace el mal. Eso significaría ser pasivos ante la injusticia. Jesús no está hablando de que usted y yo tenemos que ser pasivos ante la justicia, sino que él habla de que haya una disposición a responder con gracia y no con retaliación, no con venganza. Por eso amar a los enemigos comienza con rechazar ese deseo de venganza, precisamente. Eso es lo que quiere Jesús. Jesús no quiere que seamos vengativos. El chavo, hasta el chavo lo enseñó, ¿no? El chavo dijo, la venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Porque Jesús quiere que nosotros, para poder empezar a amar a nuestros enemigos, rechacemos en nosotros el sentimiento de venganza, que es lo primero que sale a flor en nuestras emociones, vengarnos, hacer que la otra persona también sienta lo mal que nosotros no hemos sentido. Jesús dice, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, muchas personas a veces pueden pensar que se trata de que si me pego, entonces van a pegar. Jesús quiere aquí presentar la plenitud de la ley, de ese ojo por ojo y diente por diente, como, como esa idea que él quiere entregarnos a nosotros de limitar la venganza y de que nosotros tengamos la capacidad de aceptar ciertas ofensas, ciertos males contra nosotros. Por eso estaría equivocado, muy equivocado pensar que Jesús quiere decir que el mal no debe ser resistido. Eso está mal entenderlo así. Jesús demostró con su vida que el mal debe ser resistido. Por ejemplo, cuando él fue al templo y volteó la mesa de los cambistas y los que vendían palomas, porque a su modo de ver parecía que era el único que le ofendía ver cómo el templo se había llenado de vendedores y se ha vuelto un mercado. A él era el único que eso le molestaba. Para él eso que se estaba viendo ahí estaba mal y era algo que no debía de pasar. Y él veía que nadie hacía nada para que eso no sucediera. Él se enoja y coge y levanta a todo el mundo de ahí y se enoja. Él dice, oíste que he dicho que mi casa de oración será llamada, ¿cierto? No, esto que hay ahorita la ha convertido en cueva de ladrones, esto aquí no está bien. Y el único que se enoja es él. Entonces, él muestra con su vida que las cosas malas no deben de ser resistidas, hay que corregirlas. Por eso es consistente con todos los comentarios que Jesús hace acerca de ofrecer la otra mejilla. En la época de Jesús se entendía que la mano derecha era la mano dominante. Bueno, y todavía, ¿cierto? Entonces, Jesús se refiere específicamente a la mejilla derecha. Él no está diciendo la mejilla, porque si dijera la mejilla, pues usted podría decir, bueno, puede ser la derecha, puede ser la izquierda, pero él está hablando de la mejilla derecha. ¿Por qué? Si usted va a bofetear con su mano derecha la mejilla derecha de la otra persona, ¿usted cómo lo haría? No, así, así, con eso. Si usted con su mano derecha va a ofender a alguien en la mejilla derecha, tiene que hacerlo así. Así. No así. Así. Entonces, pegarle una bofeteada a alguien con el dorsal de la mano, con la parte externa de la mano, era tomado no como un castigo, sino como un abuso, como un insulto. Por eso Jesús lo que quiere es, lo que está hablando ahí, él está haciendo una metáfora, él está diciendo, cualquier ofensa que le hagan a uno es como si le pegaran con la parte externa de la mano en la mejilla derecha, porque el ser golpeado con la parte externa de su mano en la mejilla derecha era, era entendido como un abuso, no como un castigo. Usted le pega una cachetada a alguien normal y se la puede estar pegando a otra persona como en forma de castigo, ¿cierto? Pero pegársela así en esa época era una forma de abuso.
De hecho, eso digamos que se ve en la actualidad cuando una persona muchas veces escucha la expresión de decir es una bofetada en la cara. Por ejemplo, que alguien fue invitado a una reunión muy importante, era necesario que esa persona estuviera, pero al no ir es un desaire. Entonces dicen es una bofetada en la cara que no haya asistido. O lo que dijo es una bofetada en la cara, ¿cierto? Es como hablar de insulto, hablar de un desaire, hablar de una ofensa. Entonces por eso Jesús dice, si te dan una bofetada en la mejilla derecha, ponga la otra. Entonces, ofrecer la otra mejilla, es decir, si usted ya eso significa que si usted ya acepta un insulto, acepta una ofensa, entonces usted tiene que estar dispuesto a aceptar el hecho de que puede venir otro insulto después de ese. Pero usted no tiene que hacer nada. Él no se está refiriendo a una cachetada literal, física, ¿no? Él está hablando de un insulto y usted ya entendió que le están dando un insulto, usted lo que tiene que hacer es aceptar y reconocer que tal vez puede venir otro insulto detrás de eso, otra ofensa. Finalmente lo que está diciendo Jesús aquí es que no se debe hacer nada, en el sentido de que no debemos de responder de la misma forma. Él está hablando en ese momento a cristianos que iban a experimentar la persecución, a cristianos que iban a experimentar el odio del mundo. Él está hablándole a cristianos que hoy también pueden experimentar el odio del mundo por ser cristianos, la burla, la crítica, el juicio de otras personas. Entonces, según Jesús, la respuesta cristiana adecuada a ese tipo de discriminación, de insultos, de desaires, es simplemente dejarlo pasar. Por eso él dice, no resistan al que es malo. En su lugar, demuestre que esos actos en contra suya no merecen ninguna respuesta. Un insulto que nos den no merece ninguna respuesta de parte nuestra. Por eso es mejor amar a aquellos que nos hacen daño. Matthew Henry, acerca de este versículo, él hace un comentario. Él dice, sufre cualquier daño que se pueda soportar por el bien de la paz, confiando tus preocupaciones en manos del Señor. Y la suma de todo es que los cristianos deben evitar discutir y esforzarse. Si algunos dicen la carne y la sangre no pueden pasar por alto un insulto de tal magnitud, que recuerden que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y aquellos que actúan según principios correctos tendrán más paz y comodidad, refiriéndose a lo que va a pasar al final. Segundo, la generosidad más allá de lo razonable, versículo 40 al 42. La generosidad más allá de lo razonable. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bajo la ley de Moisés, la capa o la túnica era algo que no se le podía quitar a las personas. En Éxodo 22:26 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Y en Deuteronomio 24:13 dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Pero entonces, la capa, que era algo importante para una persona, si alguien se la quitaba por una, como quien dice, la dejó empeñada. Pero a pesar de que la hubiera empeñada, la ley de Moisés decía que apenas se pusiera luz se la tenía que devolver. Pero Jesús está diciendo, no, Jesús lleva a un punto más alto la ley. Él pide un poco más, él pone un estándar mucho más alto. Por eso dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Nosotros tenemos que tomar el mando de esas tal vez malas imposiciones que nos hacen cuando nosotros decidimos hacer una elección deliberada de dar más de lo que se nos exige.
Por ejemplo, si nos dicen que tenemos que hacer una función que tal vez no está dentro de nuestras funciones en el trabajo, la debemos hacer. Incluso de pronto, antes de que me la estén diciendo, yo la puedo hacer de forma deliberada. Es un ejemplo. Porque en el tiempo de Jesús, Judea estaba ocupada por Roma, ¿no? Había una ocupación militar, el pueblo judeo estaba, ¿cómo se dice? Estaba tomado, pues los que gobernaban ese lugar era el imperio romano. Entonces había muchas leyes de Roma que se tenían que llevar a cabo allá y la gente tenía que obedecer. Entonces había una ley militar romana que decía que cualquier soldado romano podía pedirle a un judío que le llevara su carga militar. Todo lo que él llevara, si él lo llevaba y había un judío por ahí, le decía, venga, lléveme esto. Y el judío lo tenía que llevar, pero lo tenía que llevar una milla. La ley romana decía que lo podía llevar, pero una milla. Es decir, para la época, 1481 metros. No lo podía llevar más, solamente una milla. Pero Jesús aquí dice, vaya más de la milla, vaya más de la milla que exige la ley y de otra milla por tu propia decisión de amor. Llevar algo que uno no quiere llevar, porque aparte de que el judío odiaba al romano, aparte de que el judío odiaba a esos soldados porque estaban haciendo algo que no tenían que hacer, ya de por sí tener que llevarle algo era como una deshonra. Y aquí Jesús le está diciendo, no lo lleve una sola milla, lleve los dos. Eso está colocando a prueba esa paciencia y esa capacidad de amar del judío. Y a veces eso es lo que Dios hace con nosotros. Pone muchas veces a prueba lo que nosotros a veces no queremos hacer. Y para satisfacer y ser y honrar a Dios, tenemos que hacerlo el doble. Así es como nosotros como cristianos transformamos un intento de abuso en un acto de libre amor. Por eso dice, al que te pida, dale. Así que el único límite para un tipo de sacrificio como estos, el único límite lo coloca es el amor mismo que usted tenga. El amor que nosotros tengamos por el prójimo es el que va a determinar el límite que vamos a poner a esos sacrificios que vamos a hacer. ¿Qué tan pequeñito va a ser ese sacrificio? Dependerá del amor que tengamos para dar al prójimo. No es agradable ser objeto de manipulación, no es agradable ser objeto del abuso de otra persona, pero es mucho menos agradable si lo hacemos sin que primero transformemos nuestra respuesta en un acto de amor. Porque si nuestra respuesta no está transformada en un acto de amor, va a ser una tortura estar bajo lo que podría llamarse un abuso de otra persona. No es que está abusando ya, es que ya está pidiendo mucho. Y eso se vuelve una tortura para uno y lo vamos a sufrir. Pero si transformamos esa respuesta en un acto de amor, va a ser llevadero. Por eso, hacer cosas por personas que no son nada mío, que no es mi hijo, ni mi mamá, ni mi hermana, ni mi papá, y si es alguien desconocido, y si aparte ese desconocido me cae como medio gordo, hacer algo por esa persona va a ser muy difícil. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer mal, lo voy a sufrir. Pero si yo transformo eso que estoy haciendo en un acto de amor, va a ser muy fácil llevarlo. Yo creo que Pablo repite esa idea de Jesús cuando en Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Jesús entonces nos está desafiando a responder de una manera inesperada, diferente. Porque muchas veces, tal vez seguro esa persona sabe que usted no quiere hacer lo que está haciendo.
Tal vez esa persona sabe que usted no lo está disfrutando. Tal vez disfruta más esa persona viéndolo usted haciendo algo que a usted no le gusta. Pero si usted responde de una manera inesperada, si nos quitan la túnica y le damos el manto también, si nos fuerzan a caminar una milla y nosotros vamos dos, entonces aquí estamos siendo llamados a un amor sacrificial, que no busca solamente mi propia justicia, sino que manifiesta la gracia de Dios. Amar significa sacrificio, porque a veces incluso con nuestros propios hijos o con la pareja, a veces hacer cosas por esas personas que amamos requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Una levantadita a las 4 de la mañana o algo así, eso no es hacer almuerzo, eso no es. Bueno, yo no he visto a la primera mujer que se levante feliz a las 4 de la mañana del almuerzo. Contenta, ¿sí? Ah, bueno, no es eso. La mía no está tan contenta esa hora. Hay cosas que nosotros a veces no hacemos muy contentos por nuestros hijos o por nuestros familiares, por el esfuerzo que eso requiere, es un sacrificio que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo. Entonces, cuando lo hacemos, manifestamos la gracia de Dios. Ese tipo de generosidad va a desarmar a esas otras personas que tal vez nos quieren oprimir o tal vez se quieren aprovechar de nosotros, porque van a ver en nosotros reflejado el carácter de Cristo. Tercero, amar a los enemigos es el estándar del reino. Amar a los enemigos es el estándar del reino. Verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces Jesús vuelve a decirle a sus oyentes, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque es lo que nosotros vemos hoy. Entonces muchas veces nosotros, que a veces nos dejamos llevar por nuestro enojo y en esa ira santa que a veces tenemos los cristianos, quisiéramos o le decimos a Dios, ay Dios, llévatelo, te lo mando, ¿no? Ilumínalo o elimínalo, porque estamos enojados y es nuestro prójimo, es ese vecinito que siempre está haciendo cosas que sabe que le molestan a los demás, hace que le gusta poner música a todo volumen. A veces quisiéramos leer esos salmos donde David estaba orando por venganza, ¿no? Quisiéramos como empezar a leer y a sabernos de memoria para empezarlos a leer, a decir, a que nuestros enemigos sean destruidos, ¿no? Es tanto el enojo que tenemos que perdemos de vista que esas personas, por lo general, son incrédulos. Son personas que no tienen al Espíritu Santo. Son hombres sin Dios, que no tienen el discernimiento espiritual para actuar correctamente. La responsabilidad entonces es nuestra, no es de ellos. Por eso mientras el mundo enseña a amar a los amigos y a odiar a los enemigos, que es lo que enseña el mundo, pero que también es lo que estaba enseñando la ley mosaica. La ley mosaica decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que le dice Jesús. Ustedes ya escucharon que eso es lo que se enseñó. Eso es lo que se ha practicado. Es lo que se está practicando hoy. Dígame, ¿quién hoy en día hace cosas buenas por alguien que odie? Nadie. O alguien que odia a otra persona la invite a su casa a almorzar un domingo. ¿Quién hace eso?
O si haya escuchado que alguien que odia a otro sepa cuándo cumpleaños y le lleve un regalo de cumpleaños y lo odia. Le llevará una bomba. Porque el estándar del mundo es amar al amigo y odiar al enemigo. Por eso, el principio de Jesús es un principio revolucionario. Revolucionario en su época, pero revolucionario hoy todavía. Porque, ¿cómo vamos a amar al que sabemos que quiere el mal para nosotros? ¿Cómo vamos a amar al que sabemos que nosotros también le caemos mal? ¿Cómo vamos a amar a esa persona que está esperando que nosotros caigamos para divertirse, para sentirse bien? ¿Cómo nosotros vamos a amar al que nos persigue? ¿Cómo vamos a amar a ese compañero de trabajo que todo el tiempo está ahí queriendo hacernos quedar mal, queriendo hacer que estemos siendo como, que nuestros errores se vean muy grandes y que el jefe entonces venga y de pronto hasta nos eche? ¿Cómo vamos a amar a esa persona que todo el tiempo nos está haciendo daño? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A cuento de qué? Pero es porque el amor de Dios es así. El amor de Dios es así. ¿Usted se imagina que Dios amara al bueno? Pues no habría nadie ya en este mundo, ese mundo estaría desolado. Porque a los ojos de Dios no somos buenos ninguno. Pero Dios es bueno con todos. Dios es bueno incluso con los que lo rechazan continuamente. Él permite que llueva para los buenos y para los malos. Un día bonito, Él permite que ese día bonito sea para todo el mundo. Por eso, amar a los enemigos, amar a esas personas que no queremos amar, es actuar conforme al corazón de Dios. Por eso, amar al enemigo es un estándar del reino de Dios, no es un estándar de la tierra, no es un estándar de este mundo, porque el estándar de este mundo es solamente amar a los que nos aman. Cuarto, orar por quienes nos persiguen transforma nuestro corazón. Y seguimos hablando del verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, como decíamos ahora, la ley mosaica ordenaba que amaras a tu prójimo, pero ahí no está haciendo una distinción entre prójimo bueno o malo, está diciendo prójimo. Por eso el religioso de la época de Jesús añadió una aplicación equivocada, errónea, opuesta y maligna a esa enseñanza. Y esa enseñanza de amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo prácticamente la llevó a que de la misma forma que usted ama a sus amigos, de esa misma forma odia a los que no lo son. Y para ellos, en su época, todos los que no eran judíos eran enemigos de ellos. Todo el que no había sido circuncidado era enemigo. Y por lo tanto no era considerado como su prójimo. Para el judío de la época de Jesús, todas las personas que vivían alrededor de ellos, que eran de otros países, no eran considerados su prójimo, por lo tanto eran considerados sus enemigos. Y a esos es que ese precepto los obligaba a odiar, no a amar, a aborrecer. Pasa en las películas, pero también pasa en la vida. Hay gente que desde temprano, toda la vida, ha odiado a otra familia. Hay familias que han odiado a otras familias que no se llevan bien durante muchos años. Y los de ahora no saben ni qué pasó, pero entonces no, pues, mejor dicho, donde a mí me vean hablando con el de allá, me desheredan. Y son odios que se van perpetuando. Y tal vez los más jóvenes no saben qué pasó, ya ni les importa y ya ni tienen nada que ver, pero
pero es un odio de familias, y eso se ve. Pero Jesús dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos. Yo creo que cuando Jesús estaba diciendo esas cosas, la gente quedaba como así, pero era algo que chocaba contra algo que ya estaba establecido en la mente y en el corazón de esas personas. Por eso Jesús les está diciendo que Dios dice que todas las personas son el prójimo, no solamente los de su época que eran circuncisos, sino todos los que no eran circuncidados también eran su prójimo. Nosotros, nuestro prójimo no es solamente los que también van a otra iglesia, nuestro prójimo es el que no va a la iglesia, nuestro prójimo es el que va a otra diferente, independientemente si es una doctrina equivocada, pero también es nuestro prójimo. Hay cristianos que se les olvida que las otras personas también son su prójimo y tratan mal a los que no son, a los que son de otra corriente, de otra doctrina distinta. Incluso llegan a no amar a sus propios hermanos que eran la misma iglesia porque tal vez no son de la misma nivel socioeconómico o porque son tal vez más expresivos a la hora de alabar o porque tienen una forma de hablar distinta. Y a veces caen en ese error como que si ellos tampoco fueran su prójimo. Por eso nosotros para cumplir con esa ley debemos amar, bendecir, hacer el bien, orar por todas esas personas que son nuestro prójimo, amigos o no amigos, caigan bien o no nos caigan bien, nos guste o no nos guste lo que hacen, vivan como vivan, porque Jesús sabía que usted y yo íbamos a tener ese problema. Dios sabía que tal vez íbamos a tener personas que no nos iban a caer bien. O hay personas a las que nosotros no les caemos bien y tal vez ellos no nos caen ni mal ni bien a nosotros, nosotros no tenemos nada en contra de ellos, pero ellos sí, nosotros no les caemos bien. A todas esas personas debemos responderles con amor. Con amor confiando de que Dios va a hacer suya nuestra causa y va a ser con esas personas de la mejor manera posible, incluso transformándolos en nuestros amigos. Tal vez uno puede llegar un día a decir, ah, usted me caía tan mal. A mí una vez alguien me dijo, usted me caía tan mal porque no me conocía. Pero cuando me conoció, se dio cuenta que yo no era como pensaba. Y a veces puede ser nuestra forma de actuar o cómo nos ven las personas. Pero cuando se dan la oportunidad de conocernos, cambia su pensamiento, cambia su idea, su concepto. O hay otros que dicen, no, lo conocí y me cayó peor, ¿no? Puede pasar. Dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Al hacer eso, entonces, nosotros estamos imitando a Dios, porque Dios está demostrando su amor a sus enemigos. Todo hombre o mujer que ha vivido, vive y vivirá en esta tierra, que no haya aceptado a Dios, que sea amigo del mundo, es enemigo de Dios. Pero a esos que son enemigos de Dios, Dios les permite vivir un día lindo, un día soleado, ¿no? Un día chévere. Cuando nosotros hacemos lo mismo que Dios, nosotros amamos a nuestros enemigos, hacemos cosas por nuestros enemigos, estamos imitando a Dios. Y si Dios lo hace, que es el único que tiene el derecho de determinar a quién tiene o a quién no tiene, a quién bendice o a quién no bendice, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Spurgeon, hablando de esto, dice, ¿qué nos dice Dios cuando actúa así? Yo creo que dice esto. Este es el día de gracia gratis. Este es el tiempo de misericordia. Aún no es la hora del juicio, cuando Él separará lo bueno de lo malo, cuando se sentará en el trono del juicio y premiará de diferentes porciones a los justos y a los malvados. Va a llegar un día en el que Dios va a sacar a los que no lo aceptaron y a los que sí lo aceptaron. Y ese día va a haber un juicio justo para cada uno.
Pero mientras eso no pasa, mientras eso no llega, mientras estamos aquí, Spurgeon dice, es el día de la gracia gratis, para buenos y malos. Un buen día, ¿cierto? Un día agradable, un tiempo de pronto para ir a disfrutar a un lugar, pasarla bueno. Y eso es aquí, pero va a llegar un momento en que va a haber un juicio, entonces ahí sí va a venir lo que cada uno merece. Por eso Jesús nos llama a nosotros no solo a soportar el mal, sino a responder con una intercesión genuina, una oración por quienes nos hacen daño, por quienes nos persiguen, por quienes nos ofenden. No solamente cambia el corazón de esas personas, sino que también cambia el de nosotros. Al orar por nuestros enemigos, nosotros aprendemos a verlos como Dios los ve, como personas necesitadas de su amor y redención. Por eso cuando nosotros vemos a alguien haciendo cosas malas en contra nuestra, hablando mal del cristiano, hablando mal de la iglesia, hablando mal del Señor, nosotros decimos, esa persona no sabe lo que está diciendo, qué pecado es, no tiene el discernimiento espiritual. Quinto, la meta es ser perfectos como nuestro Padre Celestial, verso 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces debemos considerarlo no como una cuestión de virtud del cristiano, no como algo que el cristiano tiene como que es muy bueno para hacerlo, no. Es algo que tiene que ser como la esencia de nosotros como cristianos. Nosotros no solamente vamos a responder de buena manera ante algo bueno, nosotros vamos a responder bien ante algo bueno y ante algo malo. Debe ser lo que caracteriza al cristiano. Porque ¿qué recompensa tendremos? Cuando lleguemos allá delante del Señor, en ese juicio que decía Spurgeon, y digamos al Señor, sí, yo fui bueno con toda mi familia, y pero con la que no era su familia, ¿por qué no fue bueno con el que no era su familia? No, ¿qué recompensa? Por eso dice Jesús, no hacen así también los publicanos, no hacen así los pecadores. Usted sale allá afuera, hay un mundo de gente que no es creyente, que no sigue a Cristo, pero que son buenas personas y que hacen cosas buenas, ¿no? No hacen así ellos también. Tenemos que recordar que Jesús está enseñando aquí acerca del carácter de los ciudadanos del reino. ¿Usted se considera un ciudadano del reino de Dios? Entonces su carácter debe demostrarse por el amor hacia sus enemigos. Ese carácter del ciudadano del reino es el que se espera de nosotros que sea diferente al carácter del mundo. Y hay muchas razones por las que se debe esperar más de los cristianos que de los que no lo son. Hay muchas razones por las que se debe esperar mucho más del cristiano del que no lo es. Los cristianos tienen algo que los demás no tienen. Los cristianos han sido renovados, arrepentidos y redimidos por Cristo. De hecho, eso es algo que los otros no tienen. Los que están fuera no han sido renovados, no están arrepentidos y no han sido redimidos por Cristo. Los cristianos tienen un poder que los que están allá afuera no tienen. Y es que pueden hacerlo todo por medio de Jesucristo que los fortalece. Los cristianos tienen al Espíritu de Dios habitando dentro de ellos. Los cristianos tienen un mejor futuro que los demás. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros perfectos. Si un hombre pudiera vivir de la manera que Jesús ha dicho en este pasaje, que debe de hacerlo, sería perfecto. Ese hombre que pudiera vivir así, nunca odiaría, ¿sí? No tendría odio en su corazón, no calumniaría, no hablaría mal de otras personas. Ese hombre no tendría lujuria en su corazón, en su mente, no codiciaría nada que no fuera de él. Ese cristiano no haría un juramento falso,
Sería sincero, honesto, transparente todo el tiempo. Ese cristiano dejaría que Dios defendiera sus causas, sus derechos personales y no se encargaría él mismo de defenderlos. Ese cristiano amaría siempre a su prójimo, incluso a sus enemigos. Si un hombre pudiera guardar exactamente lo que Jesús ha dicho aquí, tendría una justicia mayor que la de los escribas y fariseos de la época de Jesús. Pero solamente hubo un hombre que vivió así, Jesús. Es el único que vivió así y no hay nadie más que viva así. Ni Mahoma, ni Mahatma Gandhi, ni Buda, ni nadie ha podido vivir como vivió Jesús. Él es el único. Entonces, ¿qué pasa con el resto de nosotros? ¿Fuimos excluidos entonces del reino de Dios por eso? Porque no hemos podido vivir como Cristo vivió. No. No, no. El amor a los enemigos no es solamente un concepto opcional en la vida del cristiano. Jesús cuando nos llama aquí a la perfección, no nos llama a una perfección sin errores, porque si fuera así, ahí sí estaríamos excluidos. Él nos está llamando a una madurez completa en amor, a esa perfección a la que Jesús se está refiriendo aquí. Es a ese amor radical que debe distinguirnos a nosotros de los demás y que nos debe identificar como hijos de Dios. Cuando usted y yo practicamos ese tipo de amor, entonces estamos reflejando la naturaleza perfecta de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Es difícil? Obvio, es difícil. Todos los días tal vez luchamos con ser así de perfectos, de maduros, todos los días. Pero cada que estemos en ese proceso y que fallemos, pedimos perdón y tratamos de enmendarlo y de mejorarlo y de hacerlo que se vuelva un hábito en nosotros. Por eso la aplicación práctica de cómo nosotros podemos amar a nuestros enemigos hoy, podemos hablar de 3 cositas. La primera es renunciando al resentimiento. Hay cristianos que todavía no han podido renunciar al resentimiento y no se pueden acordar de alguien que les hizo algún día porque les da náuseas. No pueden encontrarse una persona en la calle que un día tuvieron un problema porque se les daña el día. No le pueden nombrar a esa persona porque se descompone, porque no han perdonado, porque siguen alimentando un resentimiento. Y no se trata de justificar el mal que nos hicieron un día, sino de negarnos a ser esclavos de ese odio, a ser esclavos de ese rencor. Otra cosa que podemos hacer es siendo generosos con quienes nos han fallado. Cuando somos generosos con quienes nos han fallado es cuando usted y yo le damos a esa persona lo que no merece. La misericordia de Dios es darnos a nosotros lo que nosotros no merecemos. Es lo mismo que nosotros podemos hacer. Esa es una manifestación del amor de Dios. Y la tercera es orando por ellos. Nosotros siempre tenemos que orar por esas personas que nos hacen la vida tan a cuadritos. Pero cuando usted hace una intercesión genuina por la vida de esa persona, va a ayudar a esa persona. Pero usted también va a ser ayudado a sanar y a vivir en paz. A vivir tranquilo. Usted se encuentra a esa persona, de hecho tiene que hablar tal vez con esa persona todo el tiempo, muy de seguido, pero usted no está afectado emocionalmente por esa persona. Ni lo que esa persona haga o diga, al final a usted lo está afectando porque usted está orando por esa persona. Entonces el amor de Dios en nosotros o reflejado a través de nosotros no puede ser un sentimiento pasajero. Es una decisión que debemos tomar de actuar conforme a la gracia de Dios. Si decidimos nosotros amar, incluso a esas personas que nos han herido, a esas que nos han ofendido, a esas que nos hacen daño, entonces nosotros estamos manifestando el corazón de Dios en un mundo que está desesperadamente necesitado de ver la luz de Dios aquí. Porque esas personas están desesperadamente necesitadas de la luz de Dios. ¿Y cómo la van a ver? ¿Cómo la van a recibir? ¿De parte de un cristiano que le responde de la misma forma que ellos actúan? No. En conclusión, la historia
que hemos hablado hoy, la enseñanza de Jesús hoy, nos deja un ejemplo grandísimo cuando lo vemos en la cruz. Cuando vemos a Jesús en la cruz, después de que fue traicionado, después de que fue azotado, después de que fue humillado, que fue acusado, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba orando por esas personas. Si el Señor, el perfecto Hijo de Dios, pudo amar a esas personas que los crucificaron, a las personas que lo asesinaron, que lo maltrataron, ¿cuánto más nosotros que ya hemos recibido esa gracia salvadora, esa misericordia de parte de Dios, no lo podemos hacer? Tenemos que hacer, lo podemos hacer. Por eso Jesús hoy nos está llamando a que usted y yo vivamos una vida de amor que no dependa de las circunstancias. Él nos está llamando a que usted y yo vivamos una vida de amor que no dependa del que me cae bien o de que yo le caiga bien a alguien, sino de que usted y yo tengamos una identidad que realmente sea transformada en Cristo, que seamos identificados con Cristo todos los días. Por eso, amar a los enemigos es difícil, pero no es imposible. Ahora, sí puede llegar a ser imposible cuando lo intentamos hacer en nuestras propias fuerzas, tal vez en nuestra propia iniciativa. Tal vez si usted intenta ser agradable con alguien al que usted sabe que no tiene una buena relación y usted va y esa persona, en vez de recibir de buena forma eso que usted está haciendo, lo hace de mala, ¿usted qué dice? Eso me pasa por pendejo, no lo vuelvo a hacer. Pero tal vez usted lo estaba haciendo en sus propias fuerzas. Hay que hacerlo primero a través del Espíritu Santo para que usted y yo entonces podamos reflejar la imagen de Dios en ese mundo que está lleno de odio, de resentimiento. Si usted y yo queremos mostrar verdaderamente a Cristo en nuestra vida, debemos decidir amar como Él nos amó. Si usted y yo no podemos decidirnos a amar como Dios nos amó, como Cristo nos amó a nosotros, entonces difícilmente vamos a poder demostrar a Cristo a través de nosotros y entonces estamos perdiendo el tiempo. Amar a nuestros enemigos, hacer cosas buenas por ellos no es fácil, pero es el camino del reino. Es el camino del reino. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a responderle nosotros hoy a Jesús? ¿Qué vamos a responder nosotros hoy a Jesús? Jesús, ¿no cuentes conmigo? ¿O sí? Voy a hacer todo lo que esté de mí y no en mi fuerza, sino que voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude, que me equipe para ir a reflejar la imagen de Dios en este mundo caído, amando a mis enemigos, mostrándoles cómo es un verdadero cristiano. Esa es la forma en la que yo tengo que responderle al llamado del Señor que nos hace hoy en cuanto al amor a los enemigos. Amén. Vamos a orar.